Damos comienzo a esta genealogía del Estado moderno en Michel Foucault, recordando algo que ya habíamos dicho en la introducción, y es que Foucault despliega esta genealogía entre los años 1971 y 1979, que fueron los años en donde ofreció sus cursos en el Collège de France, desde el primer curso, lecciones sobre la voluntad de saber, hasta el curso de 1979, titulado Nacimiento de la biopolítica. Es en este periodo y en estos cursos en donde podemos ya rastrear esta genealogía del Estado moderno que estudiaremos en la obra de Michel Foucault. Y para introducirnos en el tema quisiera comentarles brevemente dos textos tempranos correspondientes justo a esa fase inicial cuando Foucault empieza sus labores como profesor en el Collège de France, para que nos den una base y una idea sobre cuáles son los principios de investigación que Foucault seguirá en esta genealogía del Estado moderno. El primer texto es la conferencia inaugural presentada por Foucault en el Collège de France en 1971 y que luego fue publicada con el título El orden del discurso. Aquí tenemos una reflexión muy interesante sobre la noción de discurso, que para Foucault no es simplemente un enunciado que se expresa de forma escrita u oral, es decir, no es tan solo un razonamiento sobre un tema determinado, sino que es ante todo una práctica, una praxis. Es decir, que los discursos, y en particular los discursos de la ciencia moderna, no son únicamente articulaciones teóricas, sino que sobre todo proveen un saber hacer y se inscriben en contextos pragmáticos. En el discurso, nos dice Foucault, se articula la teoría con la praxis, de tal manera que las prácticas sociales en las sociedades modernas adoptan desde el siglo XVIII la forma de prácticas discursivas, permeadas por ejemplo por el discurso médico, por el discurso pedagógico, el discurso higienista, el discurso científico, etc. Discursos que se materializan en instituciones como el hospital, el asilo, la escuela, la universidad. Entonces, en esta conferencia, El orden del discurso, Foucault habla de la forma en que los discursos quedan regulados en las sociedades modernas y ligados a procedimientos específicos, organizando un campo de visibilidad sobre ciertas maneras de actuar que resultan contraproducentes para los objetivos políticos del Estado o de la economía. El discurso del que habla Foucault cumple entonces una función ordenadora o normalizadora en las sociedades modernas. Ordena no solo la verdad de la investigación científica, para que la ciencia resulte útil a la economía y al Estado, sino que regula también el modo en que deben comportarse los sujetos. Tanto la verdad como la subjetividad son controladas por medio de prácticas discursivas. Esto ya nos da una idea del tipo de investigaciones que presentaría Foucault en el Collège de France a partir de ese año de 1971 y que se orientan básicamente a desestabilizar una cierta autocomprensión de las sociedades modernas de ese momento, sociedades capitalistas de ese momento, de los años 70, que se tenían como libres y democráticas en contraposición a las sociedades totalitarias y autoritarias del otro lado de la cortina de hierro, las sociedades comunistas, que serían pues autoritarias, como digo, y que no aceptarían el pluralismo político, pero también en contraposición a las sociedades del tercer mundo, que serían subdesarrolladas y feudales. Bien, el segundo texto de esta fase temprana que vale la pena mencionar es la conferencia titulada Nietzsche, la genealogía, la historia, también del año 1971, que ya resuena con el tema elegido por Foucault para su primer curso en el Collège de France. Aquí lo que hace Foucault es apropiarse del concepto de genealogía, tal como Nietzsche lo presentó en textos como La genealogía de la moral, por ejemplo, para entender que la moral y la verdad tienen una historia que remite justo a lo otro frente a lo cual la verdad y la moral se han pretendido definir, es decir, frente al poder, con sus rapiñas, con sus astucias, la violencia, etc. Esto significa que la verdad y la moral son expresiones del poder y no lo otro del poder. Primer punto. Y el segundo punto sería que este poder tiene una historia, que es precisamente la historia que el genealogista o la genealogista pretende reconstruir.
Una historia que nada tiene que ver con el despliegue de una racionalidad, como en Hegel, por ejemplo, pero tampoco con una teleología de los modos de producción, como en Marx, o con un proceso de decadencia frente a un estado original de pureza, como en Rousseau, sino que la historia que cuenta la genealogía no puede ser vista como una historia con mayúscula, con H mayúscula, sino que es la historia de los enfrentamientos agonísticos entre diferentes fuerzas y que conduce a la victoria de unas sobre otras, victoria y derrotas que tampoco son definitivas. La genealogía no conoce ninguna constante transhistórica, sino tan solo la historicidad radical de las fuerzas en conflicto. Bien, lo que digo entonces es que en estos dos textos tempranos de Foucault ya encontramos los principios que guiarán su investigación durante estos años 70 en el Collège de France y también en los libros que publicará durante esta época. Estos principios son básicamente dos. El primero, los fenómenos históricos solo pueden ser comprendidos como un resultado de la lucha entre poderes, cuyos protagonistas no son en realidad los humanos, sino fuerzas irracionales de diferentes signos que se contraponen, que se antagonizan, pues, que se desafían, se combaten, hasta que de ese enfrentamiento resultan unas fuerzas vencedoras y unas derrotadas y vencedoras. La historia no sería otra cosa que el campo de batalla en el que se enfrentan estas diferentes fuerzas. Y la genealogía sería el método que nos permite cartografiar esa batalla en sus diferentes momentos históricos. Bien, el segundo principio de investigación que hallamos ya en estos dos textos tempranos es que, llegados a la época moderna, las fuerzas que comienzan a imponerse en las sociedades europeas se hallan revestidas de la verdad que les confiere el discurso científico, justo en el momento en que está surgiendo en el siglo XVIII el capitalismo. Y es en base a la autoridad de esta verdad científica que se implementan una serie de dispositivos de poder orientados hacia el control y la regulación de la conducta humana, con el fin de producir sujetos capaces de adaptarse a las nuevas condiciones de la economía. Estos dos principios metodológicos son los que guiarán también nuestra reconstrucción de la genealogía del Estado moderno en este curso. Bien, quisiera comenzar entonces examinando el modo en que Foucault comienza a reflexionar sobre eso que él denomina la sociedad disciplinaria, y para esto nos remitiremos a algunas de las clases ofrecidas por el filósofo en el año de 1973 en el Collège de France, en el marco de su curso El poder psiquiátrico. El tema de este curso, como su nombre lo indica, es el vínculo de la psiquiatría con determinadas estructuras económicas y políticas, en esa línea de la crítica antipsiquiátrica que Foucault, junto con otros intelectuales franceses como Félix Guattari, emprendieron con el activismo político posterior a mayo del 68. Pero el punto que nos interesa no es esto de la lucha antipsiquiátrica ni el estatuto de la psiquiatría, sino la estrecha dependencia que Foucault establece entre el saber psiquiátrico y una forma específica de poder que él define como poder disciplinario. Entonces nos vamos a ocupar de esto primero, de lo que Foucault entiende por el poder disciplinario. ¿Qué es el poder disciplinario? Para responder a esta pregunta, quisiera comenzar con una escena descrita por Foucault en la clase del 14 de noviembre de 1973, en la que se describe cómo el rey de Inglaterra, Jorge III, presenta signos de locura y para proceder a su curación se dispone dar total libertad al médico que lo trataba, sin colocarle restricción alguna. El médico le dice al rey que ya no es soberano y le advierte que debería mostrarse dócil y sumiso frente a las órdenes que de ahora en adelante se le darían. El rey, por tanto, es puesto bajo una dependencia total frente al médico. Foucault comenta que esta escena, narrada por Pinel en su Tratado Médico-Filosófico del año 1800, es en el fondo una ceremonia de destitución. El médico informa al rey que ha dejado de serlo, que ha perdido la soberanía y que ahora está reducido a la impotencia.
lo cual significa, nos dice Foucault, que el rey ha caído bajo un poder de un tipo muy distinto al de la soberanía, que ya no es el poder de otro individuo, el médico, sino que es un poder anónimo que está en la capacidad de curarle. Dice Foucault, cito, no hay por consiguiente caída de un poder soberano bajo otro poder soberano, sino paso de un poder soberano, decapitado por la locura que se apoderó de la cabeza del rey y descoronado por esa especie de ceremonia que indica al monarca que ha perdido su soberanía, a un poder distinto. Entonces paso de un poder soberano a un poder distinto. Y bien, en lugar de ese poder decapitado y descoronado, se instala un poder anónimo, múltiple, macilento, sin color, que es en el fondo el poder que llamaré de la disciplina. Mientras el poder soberano se manifiesta esencialmente a través de los símbolos de la fuerza resplandeciente del individuo que lo posee, el poder disciplinario es un poder discreto, repartido, es un poder que funciona en red y cuya visibilidad solo radica en la docilidad y sumisión de aquellos sobre quienes se ejerce en silencio. Y esto es, creo, lo esencial de la escena. El afrontamiento, la sumisión, la articulación de un poder soberano con un poder disciplinario. Fin de cita de la página 39 del curso El poder psiquiátrico. Y lo que está diciendo Foucault acá en este pasaje es que se ha producido entonces un cambio del modo en que funciona el poder. Este cambio no se explica, sin embargo, recurriendo a la narrativa usual que coloca la Revolución Francesa como el parteaguas entre el antiguo régimen y la República. La decapitación del rey no es lo que tiene lugar en la guillotina, está implicando Foucault. No se trata del derrocamiento de la monarquía por la burguesía. Y tampoco se trata del paso de una forma de organización del Estado, el régimen monárquico, a otra forma de organización del Estado, el régimen republicano. El cambio de poder al que se está refiriendo Foucault aquí no ocurre en este nivel macrofísico. No es la lucha de clases lo que lo explica tampoco, ni se da en el nivel de los aparatos de Estado. Ocurre más bien en un nivel microfísico, es decir, bajo el umbral de los grandes eventos políticos y de las grandes ideologías políticas, y que por tanto permanece invisible a los análisis de la sociología, de la ciencia política y del marxismo. Foucault nos está hablando de la aparición a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX de una nueva tecnología del ejercicio del poder que ya nada tiene que ver con la soberanía o con el Estado, con el vasallaje, con el feudalismo, etc. No tiene nada que ver con esto. Es una nueva tecnología que tiene que ver más bien con el saber médico, pero más precisamente con el modo en que ese saber se inscribe en los cuerpos y se manifiesta en reglamentos, en rituales de tratamiento de las enfermedades, en ejercicios físicos, etcétera, etcétera. Por eso dice Foucault que es un poder anónimo y discreto, que no se encarna en un individuo particular como el rey, sino que funciona en red y opera en un nivel microscópico y capilar. No está por encima del cuerpo social, sino que está inscrito en él. Bueno, en la clase del 21 de septiembre de 1973, Foucault amplía un poco esta reflexión y nos dice que eso que él llama el poder disciplinario es mucho más poderoso que el poder soberano, porque mientras que éste se ejercía desde afuera de los cuerpos, desde el exterior, es decir, que se limitaba solo a las órdenes que emitía el rey frente a sus súbditos, en cambio el poder disciplinario está encarnado en la propia corporalidad. Cito: la hipótesis que quiero proponer es que en nuestra sociedad existe algo así que podríamos llamar poder disciplinario. Por ello no entiendo otra cosa que cierta forma terminal, capilar del poder, un último relevo, una modalidad mediante la cual el poder político y los poderes en general logran en última instancia tocar los cuerpos, aferrarse a ellos, tomar en cuenta los gestos, los comportamientos, los hábitos, las palabras. La manera, en síntesis, como todos esos poderes, al concentrarse en el descenso hacia los propios cuerpos y tocarlos, trabajan, modifican y dirigen lo que Servan llamaba las fibras blandas del cerebro. Fin de cita
de la página 59. Este pasaje es importante, digo, porque nos muestra cómo en ese cambio del poder soberano al poder disciplinario, las cosas no han ido a mejor sino a peor, nos dice Foucault. El poder disciplinario es mucho peor que el poder soberano encarnado en la monarquía. Es decir, que no fue en realidad la libertad lo que se ganó con el derrocamiento del poder soberano, como reza la ideología liberal e incluso la marxista, sino que ahora el ciudadano republicano se encuentra mucho más sometido que antes. ¿Y por qué razón? Porque el poder disciplinario, con sus exigencias de sumisión, de control, de obediencia, se inscribe en el propio cuerpo y gobierna sobre los hábitos aún más íntimos de los individuos. Como diría Foucault muy pronto, las nuevas tecnologías de poder surgidas a finales del siglo XVIII producen a un tipo de sujeto sujetado a normas que rigen por completo su vida cotidiana. El poder se hace más incisivo y penetra todos los espacios de la vida, impidiendo que nadie escape a su seducción y a su fuerza.